Muy buenos días amigos, hoy vamos a ver algo maravilloso. ¿Qué es algo maravilloso? Pues mira, yo cuando estoy viendo una video receta y veo un tío con 2 platos llenos de gambas, digo, vamos a ver algo maravilloso seguro. Lo que vamos a ver hoy es algo maravilloso por 2 motivos. Vamos a hacer unas gambas al horno, vamos a preparar un aliño que realza el sabor de las gambas y 2, vamos a ver una técnica para que las gambas nos queden súper jugosas. Ya verás qué técnica más fácil. Comenzamos preparando un aliño fantástico en un mortero. En el mortero machacamos unas bolitas de pimienta, así, un puñadito. Las convertimos en polvo. Mira, mira qué maravilla, estoy contentísimo con mi mortero. Vamos a pelar un diente de ajo y le vamos a quitar el brote. Para que no repita, para que no sea tan fuerte, estamos preparando un aliño que realza el sabor de las gambas, no que lo enmascara. Hacemos así, le quitamos el brotecito y lo voy a trocear y machacar aquí junto a la pimienta. Si añades unos granitos de sal, te va a facilitar esta labor mucho. Cuando tienes una pasta fina, es el momento de añadir un elemento cítrico. Yo aquí tengo lima y limón, voy a poner un poquito de los dos. Pero puede ser que tú solo tengas limón, pues también va perfecto. Exprimimos aquí un poquito de lima. Y yo, como tengo de las dos cosas, voy a poner también un poquito de zumo de limón. Así, sí. Ahí estamos. Este aliño tan complicado termina con un buen aceite de oliva y remover y mezclar. Así. Yo estoy utilizando aceite de oliva virgen extra. Por favor, un aceite de oliva de calidad. Y ya lo tenemos. Esta receta es tan rápida que me voy a buscar la placa del horno y de paso lo enciendo, que se vaya precalentando a 180 porque ya casi estamos. Atención chicos, la placa del horno, un huevo y 2 hojas de papel de hornear. Vamos a colocar las gambas, estas grandes, los gambones, con los bigotes para adentro. Y por supuesto, pues antes les he dado un buen enjuague. Yo soy de los que me gusta dejar los bigotes, me gusta ver los bigotes de las gambas, porque los podría cortar, pero se quedan así como que, no sé, les quitamos personalidad. Si quieres puedes recortarlos, ¿vale? Al ponerlos hacia adentro, pues no sufren. Aquí tengo 2 docenas de gambones, así que voy a hacer 2 filas majas así, que ya verás qué cosa más vistosa. Unos en un lado y otros en el otro. Bigotes para adentro, por favor. Así, así. Bueno, no hay que decirlo, pero una superventaja de preparar las gambas así al horno, nos vamos a evitar olores, nos vamos a evitar ensuciar. Y como es una receta que no puede faltar en tu mesa en Navidad, a mí me parece una gran idea. Ya los tengo colocados. Y vamos a proceder a poner aliño. Dispóngase. No, el aliño no hace falta que se disponga artísticamente. Simplemente tenemos que embadurnarlos con este mojo que hemos preparado cítrico. Así por todo. Y así de sencillo tenemos preparados estos gambones. Una ventaja que tenemos al colocar así las gambas es que las colitas quedan metidas hacia adentro, que es la parte más fina, más estrecha. De esta forma las colitas quedan protegidas y vamos a tener toda la carne rica al punto. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a cerrar nuestro papillot. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Pues muy sencillo, con una clara de huevo. La vamos a batir un poquito, pero muy poquito. Simplemente así, romperla un poquito. Vamos a pintar los bordes de nuestro papel de hornear. Así. ¡Hala! Ya está. Pegamos la otra lámina sobre la primera y afianzamos un poquito así para que se quede pegado. Mira qué cosa más sencilla. Fíjate muy bien. ¿Ves? De esta forma se van a cocinar estupenda y uniformemente. Lo que te decía, no va a generar olores y además todo lo rico se va a quedar ahí dentro de este paquetito. Me voy al horno 8 minutos con el horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, y esto ya está terminado. Luego vas a ver cómo los pruebo y te digo cómo están de ricos, que es que yo no lo sé. Mientras se cocinan las gambas, yo aprovecho para picar un poquito de perejil y tomarme un cafetito de esos tan ricos que vosotros me invitáis en el corazoncito de gracias debajo de la ventana del vídeo para apoyar el canal. Muchísimas gracias, Ofelia.
Y María José, muchísimas gracias por vuestro apoyo al canal. Gracias. Mira, mira, mira. Madre mía, qué cosa más rica. No me hace falta ni la tijera. Mira, 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 mira. Están en su punto. ¿Cómo huele? Oh. Este plato no da trabajo en Navidad y qué agradecido es. Vamos allá. Con una espátula y cuidadito, mira, vamos a respetar la forma que tiene. Es la mejor manera para colocarlos. Aquí va una fila. Esta para mí. Cogiéndola por las esquinas ya no quema. Y mira lo que te decía, ¿ves? Montando un poquito sobre las colas del principio, nos van a quedar mucho más vistosas. Nos vamos a la mesa, pero antes vamos a añadir un poquito más de aliño. Y a este aliño que nos queda aquí, le vamos a añadir un poquitico de perejil de este que hemos picado, para darle un toque de frescor, y además que está muy rico el perejil, así con las gambitas, ya verás. Así, un poquito de verde sobre cada una. Mira qué toque, y mira qué aspecto que tienen estas gambas. Están en su punto, te lo aseguro, con 8 minutos quedan perfectas. Le voy a poner por encima unas escamas de sal y si no tienes unos granitos, mira, así, un poquito. Queridos amigos, las fiestas son para disfrutar y aquí me he puesto yo una copita de vino para acompañar las gambas y para brindar a tu salud y darte las gracias por haberme acompañado todo este año en el canal. Primero el vino. Y ahora las gambas, que es que ya no me aguanto, me cachis en la mar. Yo cojo con la mano, en mi casa estoy, cada uno que coja con la suya, siempre lo digo. Ay, que es que no me aguanto más. Deja de hablar ya y come, chico, que es que no calla. ¡Buah, buah, buah! ¡Qué sabor, majo! Muy buenas. Esto es como las pipas. Una vez empiezas, no puedes parar. Me encanta. Y qué jugosas están. Las gambas, no mis manos. Madre mía. Vas a triunfar.